Vélez tuvo la chance de ser el puntero del campeonato y coronar todo este proceso de 4 victorias consecutivas y el pase en la Copa Argentina con la gloria, al menos momentánea y parcial, de estar en lo más alto del fútbol argentino. Inclusive, este equipo que parecía realmente muy difícil de frenar, estaba ganando 2-0 en el segundo tiempo. Inclusive, llegó a tapar un penal cuando se lo podían empatar. Parecía que no había nada que pueda hacer que Vélez no se quede con la punta. No puede alcanzar a Huracán cuando había una gran diferencia de puntos cuando había arrancado el torneo con respecto al Globo. Pero finalmente no soy así, porque el fútbol argentino no perdona. Es una liga que tiene todos los equipos que te pueden sorprender. No hay uno, no hay dos, no hay tres. Prácticamente cualquier estadio puede ser un lugar donde pierdas un torneo. En este caso fue el Taladro, que se recompuso ante un rival complicadísimo y logró sacar un empate 2-2 sobre el final. Y jugando bien, o al menos siendo muy peligroso, aprovechando muy bien las oportunidades que tuvo y con cambios muy interesantes de la mano de Monúa, que es el nuevo técnico que tiene el Taladro hace poco tiempo. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Banfield 2, Vélez 2. Un empate que podríamos decir que no le sirve a nadie, pero evidentemente le sirve más a los de acá, ¿no? Si uno sintoniza la televisión y se pone a ver el partido aproximadamente durante los 15 minutos hasta los 25, durante ese pequeño tramo, uno puede apreciar un fútbol realmente disparejo. Un Vélez teniendo un alto vuelo a nivel defensivo y ofensivo, pareciendo que en cualquier momento le mete el segundo y hasta el tercero a Banfield. Y un Banfield que no sabe qué hacer y que no para de cometer errores infantiles uno tras otro. Pero no siempre fue así el partido, ni desde el principio hasta esa etapa, ni desde esa etapa hasta el final. La realidad es que el primer pecado de Vélez, además de muchos de los que vamos a hablar más adelante, fue su falta de efectividad. Y no una efectividad puntualmente relacionada con esta chance que erró Thiago Fernández, que quedó muy retratada en una parte del partido, sino con no poder aprovechar ese tramo donde realmente estabas anímica y tácticamente por encima de tu rival. Como pudimos insinuar, Banfield en un principio no era indefenso, no estaba en esa inferioridad tan grande, sino que inclusive era un poco mejor, o al menos lograba generar ocasiones más profundas o más peligrosas, cosa que a Vélez al principio le costaba un poco más. De hecho, spoiler, esa superioridad arranca muy fervientemente con el primer gol de Vélez. No estaba desde el principio. No es que en el 0-0 ya el Fortín le había sacado del todo la ficha al Taladro. Por eso hay que entender qué pasó antes, para, por ende, cuando entendamos la recuperación de Banfield, ver si realmente fue una recuperación milagrosa o sorpresiva o fue una recomposición de lo que estaban haciendo desde un comienzo. Lo que hacía el taladro era muy interesante. Tenía una especie de barrera de 3 jugadores en el mediocampo que evitaba transiciones y que al mismo tiempo era muy intensa. Y que tenía a Zoraire, un poco más para la derecha, a Jonathan Rodríguez, bien en el medio de 5, y a Bonifacio, que técnicamente es un lateral izquierdo, pero que a nivel posicional en la cancha su rol fue de mediocampista, y que obviamente también lo hace bien en el sentido porque es un buen pasador. Estos 3 jugadores no es que estaban simplemente parados, sino que cuando Vélez intentaba salir de contra o filtrar pases por esa zona, eran muy agresivos. Interceptaban, intentaban anticiparse, o si había algún jugador que iba a recibir la pelota, lo luchaban. Si estaba recibiendo de espaldas, lo golpeaban e intentaban quitársela, al menos entorpeciendo la posibilidad de ser veloz de Vélez. O sea que si Banfield iba, cuando Vélez quería volver y, por ejemplo, aprovechar los espacios, no lo podía hacer con un pase al medio campo. Tenía que directamente sartear líneas, no sé, hacia Romero, hacia Piscini o hacia Fernández. Cosa que no hizo mucho. Entonces, en ese sentido, a Banfield le beneficiaba ese muro que tenía, porque era un muro del que Vélez no podía prescindir pasar por ahí. Porque si iba demasiado lejos, obviamente eran pases más difíciles de ejecutar y quizás hasta esos jugadores no estaban en ese momento tirando esos desmarques. De esta forma generaba un tipo de situación muy interesante que podemos llamar ataque, contraataque, contraataque. O sea, tenemos un Banfield que está yendo y que quizás es un poco impreciso, pero que, por ejemplo, tiene un pelotazo al área o intenta buscar un centro. Tras este centro llega una búsqueda de Vélez de contraatacar o simplemente transicionar ofensivamente hacia el arco de Banfield. Pero cuando intenta hacer el pase filtrado y cuando todo el equipo de Vélez está saliendo en búsqueda justamente de ese ataque, aparece Zoraire, aparece Jonathan Rodríguez, recupera con su físico y con esa intensidad agresiva en la defensa y vuelve Banfield a tener la posesión y hacia adelante, agarrando en esa especie de avance de Vélez mal parado a la defensa. Y es que esto no pasó 1000 veces, capaz que pasó 2 o 3, pero era una iniciativa muy interesante y que en pocos minutos ya había empezado a suceder de manera, digámosle, automatizada, o al menos
teniendo en cuenta que eran pocos minutos, la intensidad de la frescura física ayudaba a eso. Y Banfield consiguió una ocasión de gol interesante. Pero así todo, no es que tampoco era un dominio total. De vez en cuando Vélez era más sensato, criterioso y soltaba la pelota por otras partes. De hecho, en la primera parte Vélez logró resolverla con bastante velocidad, con una muy buena jugada en la de que Banfield demostró una de sus principales debilidades, que bueno, se ve muy bien en el primer gol, que es un pelotazo largo, un cambio de frente excelente de Aquino, que recibe Romero y que parece que no puede hacer nada porque se le va un poco larga, intenta controlarla y todos los defensores van con él para quitársela y para que no remate, pero se olvidan de que no le puede pegar y que sí puede tirar un centro, y cuando tira el centro hacia el medio, a dos jugadores de Banfield, perdón, dos jugadores de Vélez solos para meter el gol, solos con el arquero, que bueno, en el que ese caso fue Piscini el que le empujó y fue gol. Una jugada en la que Banfield está totalmente desorganizado, no pensaron en que uno solo alcanzaba para marcar, fueron todos, ninguno miró la marca, sino que miraron la pelota. Errores conceptuales muy severos y que en este caso fueron pagados caros porque ahí vino el 1-0. A partir de ahí Banfield se puso muy nervioso y Vélez empezó a jugar más que nunca sin tanta responsabilidad de tener una pelota y estaba más a la expectativa de las recuperaciones. Y ahí apareció un gran partido de Bouzat y de Ordóñez, que recuperaban, que estaban intensos, que molestaban. Lo mismo para cualquier jugador que podamos considerar en la zona alta del equipo Fortín. Por ejemplo, Teo Fernández, por ejemplo, quizás Aquino. Estaban todos ahí muy pendientes al error de Banfield. ¿Por qué? Porque quizás no es un equipo que se especialice por tener centrales que sean puntualmente buenos saliendo. De hecho, Maciel comete un error bastante grave en la salida. También le pasa a uno de los laterales, también le pasa a Jonathan Rodríguez. Empiezan a tener errores uno tras otro. Y Banfield empezaba a desmoronarse solo. Porque Vélez no es que tenía un dominio tocando la pelota haciendo muchos pases, no. Simplemente aprovechaba los errores y se metía en el área. Pero no pudo aprovechar. Hubo una jugada muy clara que era Thiago, como ya lo dijimos antes. Pero también hubo otras que quizás no terminaron en jugadas tan visibles, pero que sí estuvieron desperdiciadas porque no supieron administrar bien esa ventaja que tenían. Así todo, Vélez en ese tramo se vio dinámico, se vio potente, se vio combinado. Joaquín García con Piscini por derecha hacían lindos pases. Aquí no es un nexo tremendo de todo el equipo. Cambios de frente, los laterales subían, los mediocampistas eran intensos y también penetraban en el área cuando tenían que penetrar. El Banfield, el Vélez, digo, se me confunden los dos equipos porque es Vélez Sarfield, es como un trabalengua. El Vélez que habíamos visto contra San Lorenzo, tan inteligente y tan interesante y que está haciendo a esta liga un equipo sensación en cierto punto, estaba en su mayor expresión. Y Banfield encima con todo en contra, con resultado en contra, y ya no podía hacer ese tipo de situaciones que antes generaba. Aunque hay que decir que esa característica de ir por las bandas y aprovechar, por ejemplo, un pase largo de Enrique a Álvarez o de Bonifacio a Ignacio Rodríguez siempre existió. Pero eran jugadas que cuando terminaban los centros eran o malos centros o había muy poca gente en el área, entonces eran como demasiado básicas, predecibles. Se diluían muy rápidamente en la defensa. No tenían una peligrosidad. ¿Por qué? Porque Vélez estaba jugando en cierto punto con una inteligencia en base al resultado que curiosamente después la dejó de tener. O al menos algo así. Y hablemos un poco del segundo tiempo, donde Banfield hizo algo que hay que ver si esa conciencia, pero me pareció súper interesante. Si este partido se puede pensar como un partidazo, es por lo que pasó en la segunda mitad, ya que hubieron 3 goles y también una especie de remontada de Banfield, que realmente, como dije en un principio, parecía que estaba muy complicada la cosa. Cronológicamente hay un penal para Banfield cuando el partido estaba todavía 1-0. Realmente no era una jugada muy importante ni muy clara, de hecho es en el borde del área y un jugador que iba hacia atrás, pero bueno, de todas formas es penal y lo ataja Marchiori, claramente uno de los mejores saqueros del fútbol argentino en buen momento además. Y bueno, a partir de ese punto uno puede pensar qué tiene que hacer Banfield para empatarlo. Ya le estaba costando mucho, porque recordemos que lo más reciente en ese punto del partido no era el principio, que era un poco parejo, que había durado muy poco, sino todo lo que había pasado después del gol de Vélez. Y encima, poco después, Vélez consigue ese golazo de Aquino en una pelota parada. No es que Vélez estaba jugando tan bien como antes. Era un principio en el que estaba todo muy en pañales. No estaba, digámosle, el partido roto o como en esa sensación de que ya entraron en calor y empiezan a tener situaciones de gol, empiezan a combinarse más. No, simplemente aproximaciones vagas. De hecho, Vélez en el segundo tiempo tuvo muy pocas oportunidades de gol, cosa que es llamativa por lo que vamos a mencionar, pero un poquito más adelante. Es un golazo de Aquino, inesperado su remate, creo yo, no fue tan bueno, sino que era tan difícil que la clave ahí desde donde estaba, que sorprender al arquero, que puede ser que tenga responsabilidad, pero tampoco hay que evitarle mérito a uno de los mejores jugadores, si no es el mejor, en esta vuelta del fútbol argentino, y ahí es cuando todos pensamos, bueno, ya está. Si puede haber un partido donde hay minutos basura, donde ya no importa lo que pase, va a ser aburrido, es un partido así. Uno de los mejores equipos del momento, un equipo que no es que es de los peores del momento, pero que no tiene tantos recursos, ya está, listo, se liquidó. No, para nada. Banfield empezó a hacer algo que no hizo muchas veces durante el partido, pero que lo hizo
4 veces aproximadamente, o 3 veces en el segundo tiempo, y con esas 3 veces, en 2 fueron los goles, y una fue una jugada ultra, pero ultra clara. Fíjense esto, en este partido Vélez tuvo aproximadamente un expected goal, uno, un poquito más, un poquito menos. Y Banfield tuvo más de 3. O sea, a nivel expected goals, que sería la estadística más compleja que tenemos para medir la claridad de las ocasiones que uno genera, Banfield estuvo por encima. Porque fue más vertical y porque pudo ver las atajadas de Marchiori, el penal. Y bueno, de hecho, ahora vamos a hablar de las jugadas que le dan esos números. Pero lo interesante es que Vélez tiene más jugadas que podemos llamar medianas. O sea, con un expected goals promedio, pero no tan bajo. En cambio, Banfield tiene un montón de tiros, pero un montón, que son muy malos, que son muy desde lejos o muy incómodos en pelotas paradas, que tienen 0,01 expected goal, y después tiene 3 o 4 jugadas que son muy importantes. O sea que podemos decir que no tuvo un volumen de juego muy amplio, sino que cuando atacó bien, lo hizo de manera muy letal, lo hizo muy profundamente. Y hay algo que es lo que estaba mencionando hace un ratito, que es el movimiento que hizo Banfield en un sentido de la lateralidad de la cancha. Acumuló gente por izquierda y dejó solo por derecha a Álvarez, permitiendo que se genere una especie de quilombo tremendo en la parte donde, en este caso para Vélez sería la derecha, y que siempre está la posibilidad de hacer un cambio de frente o de que ya de por sí en lo preestablecido haya mucha más gente del lado contrario al número 22. Justamente el 1-2 y el 2-2 llegan de la mano de un centro de Álvarez después de un pelotazo largo hacia Álvarez desde atrás o desde el costado opuesto. De esta forma, acumula por un lado, va por el otro, Álvarez puede centrar para encontrar finalmente a Sepúlveda. El primero, una cabezazo en el primer palo muy bueno, y el segundo llega ahí al final del segundo palo, ambas jugadas parecidas desde ese aspecto. Logra tener una especie de, bueno, silueta muy simple de tuk-tuk, ¿no? No se ve nada lo que está haciendo, tuk-tuk. Que, bueno, obviamente con video no se entiende nada, pero me refiero pase para el extremo, centro del extremo, gol del 9. Cosa extremadamente simple, pero no tan fácil de hacer. Lo que hacía Banfield es adelantarse bastante en la cancha, como ya dijimos, tratar de lateralizarse de manera veloz para evitar que se acomode en el área Vélez y que automáticamente, cuando estás en posibilidad de centrar, no darle mucho tiempo. Que es una manera muy simple de hacerlo, pero que funcionó. Y de hecho tuvo varias ocasiones de gol, 2 fueron los goles, y después hubo una muy buena que fue con un Bonifacio muy metido entre líneas, en la que hay un pelotazo largo que recibe Bonifacio. Bonifacio hace un pase entrecortado muy bueno para Sepúlveda, que queda solo con el arquero, pero en este caso Marchiori gana el duelo. Eso fue antes incluso del 1-2, o sea, Banfield empezaba a mostrar su buena capacidad de pelotazos largos. Que bueno, un buen ejemplo es el caso de Maciel, que es muy bueno haciendo eso. Es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino a nivel defensores centrales en los pases largos, al menos a mi parecer. Es súper interesante. Aparte, todo el tiempo se arriesga a hacerlos y por ende, bueno, a algunos le salen. Vélez, lo curioso es que cuando el partido iba 2-0, bueno, no entiende, estaba confiado, venía jugando mucho mejor, tuvo ciertas deficiencias defensivas, quedó mal parado. Pero si uno ve la jugada del 2-2, es el minuto 82 aproximadamente, y no se puede entender cómo es posible que quede mal parado Vélez. Estaba ganando, y así todo es prácticamente una contra lo que ejecuta Vélez. Y ahora uno puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo intentar defenderse con la pelota o mantener tu ofensividad sin importar el contexto? Y obviamente no tiene nada de malo, quizás inclusive a veces que los equipos por replegarse terminan recibiendo goles. No es en sí mismo algo que esté mal o que esté bien lo otro, pero sí es interesante porque Banfield no tenía muchas alternativas de ataque. ¿Cuántas tenía? O sea, si realmente lo único que te estaba haciendo daño y hasta la manera en la que te metió gol fue con un pase largo hacia el extremo. Si vos metías al principio, en el primer tiempo, más jugadores en tu propio campo y eras más conservador y el rival no sabía qué hacer. ¿Por qué hacer algo tan distinto? ¿Por qué arriesgar tanto? Y bueno, esos riesgos terminaron siendo el empate. Y no es que Banfield no tiene mérito, Banfield fue inteligente, ya dijimos, hizo movimientos tácticos buenos. Por ejemplo, el hecho de poner a Bizanz fue muy bueno, porque juega más por izquierda y puede permitir esa lateralidad de la que hablamos, que quizás Ignacio Rodríguez no lo es tanto. También el caso de Ritis, que entró por Enrique, y Enrique juega por derecha y Ritis es lateral y entró por izquierda. O sea, jugó muy por izquierda en el partido. O sea, son cosas que suman a lo que tenía que hacer. Pero como que Vélez se dejó, no intentó contraponerse a la estrategia del rival. Le cedió en ese sentido la posibilidad de jugar ese juego. Y obvio, quizás Vélez pudo haber tenido ocasiones de gol o tener un gran dominio que le permita excusarse y decir, bueno, pero pará, porque yo está bien que haya arriesgado, pero en ese riesgo que intenté correr, tuve ocasiones para liquidarlo. El problema es que no. En el segundo tiempo Vélez tuvo creo que menos de 6 tiros intentados. Y fíjense este dato. Después del 2-2 de Banfield, uno puede pensar, bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Seguramente es de Vélez el que va a empezar a buscar el partido y tener ocasiones de gol para terminar dándolo vuelta de nuevo, o sea, consiguiendo el 3-2. Pero no.
Vélez tuvo un solo intento de tiro desde el minuto 70 y pico. El gol fue en el minuto, perdón, 75. Antes dijo 82, 75. A partir de ahí hasta el final, Vélez solamente tuvo un tiro intentado. Y ni siquiera fue al arco, evidentemente. Así que como que se apagó, no supo qué hacer. Y es muy interesante porque vimos como la mejor cara de Vélez, en el sentido más puro de la palabra, un fútbol muy dinámico, jugadores talentosos, un mediocampo intenso, laterales participativos, centrales que no se equivocan, bien parados, presión, juego colectivo, dinámico, pases, paredes, desbordes, juego, fútbol, golazos, todo. Y también vimos una parte que, bueno, al menos yo no había visto esa temporada, de un Vélez que fue un poco ingenuo, no entendió bien lo que hacía el rival, en vez de potenciar la debilidad del rival, en el sentido de, bueno, no sabe qué hacer cuando me repliego más o no sabe qué hacer cuando tiene más tiempo, intento ponerle más gente, le dejó aprovechar su fortaleza. Interesantísimo de parte del técnico, que me parece que es súper inteligente y que quizás fue un error, o quizás simplemente los jugadores se dejaron llegar por el contexto y lo fueron a buscar pensando que podían tener una superioridad que en cierto punto del partido sí tuvieron. Cosas que pueden pasar. Y bueno, son partidos que no quiero exagerar, porque damos 10 fechas y falta un montón, falta más de la mitad del torneo. Pero bueno, estos son los partidos que le quitan un torneo, ¿no? Venías muy bien, venías ganando, habías quedado puntero y ahora este empate no te deja ir puntero. Y obviamente, falta un montón, Vélez va a poder salir campeón y va a tener otras oportunidades de también pinchar. Pero lo que voy es que, torneo tan parejo, con tantos equipos peleando, cada partido de estos que no ganás, te terminas jugando en contra. Porque aparte que ahora es como que, bueno, estamos empezando recién, venías en racha, estaba todo para ganarlo, hasta por el contexto del partido. Después que estás más cansado, puedes tener lesiones, suspendidos, puedes enfrentarte a rivales más difíciles. Entonces, bueno, por eso digo que si aspiras a un torneo, que creo que no es descabellado, es un partido que es una pena. Banfield, por su parte, viene a ganar de visitante contra Patense y ahora empata contra Vélez de local. Excelente racha de 2 partidos, que es una racha cortita, pero me parece muy buena. Porque le ganaste un Real directo por el descenso. Igual Banfield ni lo pongo en la pelea, para mí no va a descender ni de casualidad. Es un equipo muy práctico, tiene buenos defensores mediocampistas y delanteros. No está a la altura de otros Banfield de otros momentos, pero así todo no va a estar ahí molestando a todos los equipos como siempre. Pero encima ahora, después de ganarle a un rival muy difícil y encima de visitante, que es muy difícil a Platense, después va y le empata a Vélez que venía ganando todos sin parar. O sea, buen momentito previo no, en breve que tuvo en este caso el taladro. Así que bueno, hasta acá el video. Si hasta acá te agradezco un montonazo por escucharme, por darle valor a lo que yo digo con tu escucha y con tu tiempo. Y bueno, nada, si querés suscribirte te agradecería un montón. En serio, me ayuda porque estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 porque es mi objetivo para algún día poder monetizar y por ende algún día vivir de esto, poder comer, de hacer videos en YouTube. Y bueno, cada suscriptor que es un pasito más cerca y te agradecería mucho de corazón si me puedes ayudar para eso, cumplir mi sueño. Así todo, si no te querés comprometer tanto y querés ayudarme de todas formas, podés ayudarme con un like, un comentario para darle más visibilización al video. Es un comentario, ¿qué opinás de Vélez? ¿Que puede salir campeón? ¿No puede salir campeón? ¿Qué opinas de este partido? ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? ¿Algún error cometí en mi análisis? ¿Querés hacer una aclaración de algo que no tuve en cuenta porque para vos fue muy importante? Decilo, no hay ningún clase de problema. Y vos, hincha de Banfield, ¿estás conforme o no estás conforme? Yo creo que en cierto punto estás muy enojado y terminaste un poco más contento. Y creo que tienen potencial, pero bueno, creo que con Munua van a poder explotarlo bastante bien. Le tengo bastante fe para este torneo. No grandes cosas, pero sí al menos no sufrir. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos.